Muy buenos días, les agradecemos a todas las personas que se han conectado esta mañana a este seminario virtual CACEN 2020, Tres miradas hacia los desafíos que vienen, que es organizada por el Centro de Políticas Públicas. Mi nombre es Ignacio Irarrázaval y les agradezco mucho a todas las personas que destinan un tiempo a informarse de los resultados de esta encuesta que es tan importante. En esta ocasión, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, que está aquí con nosotros, nos va a presentar los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la CACEN, que es una encuesta que es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de disponer información que permita conocer la situación de los hogares y de la población, especialmente en términos de pobreza. Y también, por supuesto, cuál es el impacto de la política social y sobre todo también la distribución de los gastos, del gasto social y los principales programas sociales. Como es de conocimiento, seguramente muchos de ustedes ya han ido leyendo la prensa. Lamentablemente la tasa de pobreza subió a 10,8, lo que nos hace retroceder a los umbrales de pobreza que teníamos hace 5 años atrás. Por otra parte, la extrema pobreza prácticamente se duplicó en 3 años. Además, la distribución del ingreso también empeoró para llevarnos a la situación que teníamos casi hace 2 décadas atrás. Así que la situación no es la más deseable para nuestro país, pero por eso mismo es que tenemos que reflexionar y pensar cuáles son los desafíos que se vienen por delante. Entonces, saludo a todas las personas que se han conectado y quiero saludar especialmente a los panelistas que hoy nos van a acompañar, a la subsecretaria Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a Javiera Troncoso, que es asesora en políticas públicas del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, a Tomás Rau, que es el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, y a Rodrigo Jordán, que es director de la Fundación de Superación de la Pobreza. A todos los asistentes, a todos ustedes que nos están siguiendo, les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat que está en la parte de abajo de la pantalla. Les sugerimos que seleccionen la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que podamos ir respondiendo. Para comenzar, entonces le vamos a dar la palabra a Alejandra Candia, que, como decía, les va a presentar los resultados de la encuesta y le vamos a dar 25 minutos. Yo le voy a avisar a Alejandra cuando vaya avanzando. Alejandra, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ignacio, por la invitación al Centro de Políticas Públicas, a saludar también a los panelistas que nos han, no solamente son quienes nos van a comentar los resultados hoy día, sino que también tanto Rodrigo como Javiera y Tomás de manera indirecta, porque la Escuela de Economía de la Católica también ha formado parte, ¿cierto?, de importantes grupos de trabajo, más que relacionados con el instrumento, relacionados también con las acciones que hemos tenido durante todo este 2020, que han permitido de cierta forma trabajar en el contexto de pandemia, contener, entendiendo que esta es una crisis, y lo vamos a ver en los datos que vamos a mostrar hoy día, bastante considerable desde el punto de vista de los ingresos de las personas y de las familias, y donde es una pandemia, bueno, sin precedente alguno, ¿cierto? En especial también recordar, porque Ignacio no lo dijo, pero recordar que Ignacio, además de ser hoy día el maestro de ceremonia, es el coordinador del panel de expertos de esta encuesta CACEN 2020. Le ha tocado formar parte de otros paneles de expertos, ¿cierto?, de otras encuestas CACEN. También Rodrigo también ha jugado parte, ¿cierto?, de ese rol en otros momentos, y efectivamente el desafío desde el punto de vista del instrumento fue un desafío de proporciones, así que a través de Ignacio aprovecho a agradecer el rol del panel, que estuvo más activo que nunca en una CACEN, ¿cierto?, que comenzó, como lo voy a decir por acá, déjame ver cómo se ve, lo tengo que cambiar, dame un segundo. Sí, está en modo presentación, no está en modo presentación. Déjame ver, es que tengo un problema acá. A ver. ¿No? ¿Todavía no? No, tienes que en opciones de presentación Tengo un problema porque tengo arriba la barrita de... Acá está, ahí lo cambiar. logré. No, Ahí. lo logré. Voy al tiro. Ahí sí, ¿no? No, ahí sí, sí. Perfecto, gracias.
Entonces, ¿por qué me refiero con tanta importancia a este rol? Porque esta es una CACEN, ¿cierto? Todos los que probablemente nos acompañan saben de que la encuesta CACEN es la encuesta de hogares más importante que tiene el país, que se levanta desde el año 1990. Es una encuesta que se levanta usualmente cada 2 o 3 años, dependiendo obviamente de la situación. Y en esta oportunidad, bueno, es un proceso largo, que hoy día ya habiendo cerrado en cierta forma la puerta de CACEN 2020, ya se está preparando el proceso de CACEN 2022, es un proceso que no para. Y les transmito esto y la importancia del rol del panel, porque esta es una CACEN desde el punto de vista del instrumento que tuvo importantes desafíos. Es una CACEN que originalmente se iba a hacer en 2019, y que ya estaba todo listo para salir a terreno, como ustedes muy bien saben, y ahí acompañados del panel de expertos coordinado por Ignacio, ¿cierto? Tomamos la decisión de postergar un año, dado que el proceso de levantamiento del terreno ocurre entre octubre, 31 de octubre, primeros días de noviembre y fines de enero, y obviamente en 2019 la situación, la crisis social en la que estuvo el país en ese momento, ponía en riesgo, ¿cierto?, la pertinencia, pero no más que pertinencia, el proceso de levantamiento de información que tuviese que capturar, ¿cierto?, tanto desde el punto de vista de la cantidad de muestra como la calidad de la muestra, la caracterización socioeconómica del país. Se posterga casi en un año completo, porque se tiene que levantar siempre en el mismo momento del tiempo, y ya en marzo del 2020 nos enfrentamos al desafío sanitario, entendiendo que casi en 2020, aunque fuese en octubre, nos íbamos a tener que preparar para un proceso que probablemente no iba a poder ser de la modalidad presencial en la que suele ser. Íbamos a tener que cambiar, ahí bueno, se miró la experiencia internacional, se miró, ¿cierto?, lo que estaba pasando con las encuestas nacionales más frecuentes, como por ejemplo la encuesta de empleo del INE, etcétera, y ahí las recomendaciones en general de las oficinas estadísticas internacionales apuntaban a la idea de medir, sobre todo para nosotros como país, ya habiendo postergado en 2019 este diagnóstico, que no es el único, y acá aprovecho también de agradecer nuevamente al PNUD, porque tuvimos un levantamiento intermedio, que fue la encuesta social COVID, que está representado por Javiera, ¿cierto?, que nos permitió tener como una especie como de monitoreo, ¿cierto?, no a este nivel de profundidad, pero saber los efectos que estaba teniendo la pandemia. 2 rondas tuvimos en junio y en diciembre del 2020, que fueron un buen aperitivo para lo que nos tuvimos que encontrar después en CACEN, y que nos permitió, porque al final este levantamiento de encuesta lo que permite es nutrir el diseño de soluciones, no solamente desde el Estado, sino que desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector privado, etcétera, todos los que están trabajando en pensar cómo afrontar estos desafíos tan grandes. Y volviendo a CACEN, voy a pasar muy rápido por acá, si quieren podemos atender preguntas para poder acotarme al tiempo. Tuvimos que cambiar su modalidad, siguiendo recomendaciones internacionales, acompañados por el panel de expertos, una modalidad mixta secuencial, que buscó como primer gran objetivo, que no está acá, pero resguardar la salud de los encuestados y los encuestadores. Un proceso que fue muy estricto desde el punto de vista sanitario, con protocolos desde el Ministerio de Salud, desde la Organización Mundial de la Salud, no había traslado en transporte público de los encuestadores, sanitización, etcétera, etcétera. Un proceso que tuvo solamente un precontacto presencial de 5 minutos y luego un levantamiento telefónico de la encuesta, ya donde afortunadamente no tuvimos ningún caso en estos 130 y algo días de terreno, más, ¿cierto?, los 700 encuestadores que tuvieron en este precontacto presencial, ningún caso de contagio, y que además, obviamente habiéndonos pasado a una modalidad de levantamiento telefónica, nos obliga, desde el punto de vista de las recomendaciones de lo que es la encuesta, a acotar el cuestionario, un cuestionario de no más de media hora, y nos invita, ¿cierto?, en decisión que conversamos con el panel de expertos, a buscar levantar desde CACEN 2020 aquellas temáticas que no son levantadas en otras materias y que además pueden, con la restricción activa, ser levantadas desde el punto de vista del cuestionario telefónicamente. Eso siempre acompañado, así que vuelvo a agradecer al panel de expertos porque jugó un rol tremendamente largo, profundo y distinto quizá al rol usual, porque fueron muchas las decisiones que fuimos tomando en conjunto y en general las recomendaciones que nos dieron fueron
aceptada. Vámonos a los resultados, que es como el plato de fondo a lo que venimos a hablar, pero es importante hacer ese preámbulo. Como ustedes muy bien saben, la tasa de pobreza por ingresos, ¿cierto? Que si bien hay un cambio de modalidad de levantamiento, se respetó absolutamente la consistencia metodológica de la medición de la pobreza por ingreso. No hay cambios en la metodología, y esto es bien importante, y muestra un alza de 8,6, como bien saben, a 10,8, y tal como señalaba Ignacio en su introducción, una alza sustantiva en la pobreza extrema de 2,3 a 4,3%. Que además se explica, se une, se complementa, ¿cierto? Porque con resultados en lo que es en materia de distribución del ingreso muy complejos, que ya nos dan las primeras luces de cuál fue el efecto socioeconómico más importante en la pandemia de nuestro país, que dice relación con los ingresos del trabajo. Porque Ignacio es testigo que muchas personas en el momento de la entrega de resultados, que estuvimos con Ignacio y con David como representante del levantamiento mismo, el CEL, y que después tuvo separado un hito, ¿cierto?, en el ministerio con los ministros en esta materia, recibimos múltiples WhatsApp en la conferencia misma, ¿cierto? Y después ex post para preguntarnos si se nos había corrido una coma. Si ese 416,6 no era 41,6 y que habíamos tenido un error de tipeo, lamentablemente no lo es. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque efectivamente esta es una crisis de ingresos del trabajo de proporciones, y es lo que vamos a profundizar en esta presentación, ¿cierto? Y que, como ustedes ven ahí, algo que también vamos a ver, ¿cierto? Se atenúa, porque no puedo decir nada más que ese verbo, por el efecto de la política social del Estado, como se ve ahí en los indicadores de distribución del ingreso monetario, que es el ingreso que sí contempla los subsidios, ¿cierto?, monetarios que se entregan a través de la política social, tanto permanentes como el pilar solidario, como transitorios, como lo fue el IFE y el bono COVID, para poder mantener la consistencia metodológica. Principal diagnóstico que nos muestra CACEN 2020 en pandemia. La pandemia es una crisis de ingresos del trabajo sin precedente, transversal en la distribución del ingreso y focalizada en los más vulnerables, ¿ya? Yo creo que eso es lo que vamos a ver acá. Ese es como algo que, tal como les decía, no aparece con CACEN. Se empezó a ver con las encuestas de empleo, tanto del INE como del CEL. Se reforzó con el diagnóstico que pudimos tener, si bien bastante menos profundo, pero no por eso menos certero, con los levantamientos de la encuesta social COVID que se hicieron desde el Ministerio con PNUD e INE. Y acá hay números que sustentan esta hipótesis, sin precedente, transversal y focalizada en la más vulnerable. Primero que todo, ingresos del trabajo del hogar. ¿Ya? De todos los hogares del país cayeron entre 2017 y 2020 en un 11%. Crisis reciente, porque me imagino que hay mucha gente joven en nuestro público, como yo, de las que la crisis que uno se acuerda, ¿cierto? Crisis subprime, entre 2006 y 2009, que fue una crisis importante, que movilizó muchos recursos públicos desde la sociedad civil, etcétera, que creó, no nos olvidemos, de ahí aparece la discusión del subsidio del empleo joven, el primer bono marzo, fue una crisis profunda. Y ahí los ingresos del trabajo de las familias cayeron entre 2006 y 2009 1,6% en términos reales. ¿Ya? Cuando nos vamos a la caída de los ingresos del trabajo de los primeros deciles, vemos que esta caída es de 91% en el primer decil. ¿Ya? Y ese 91% fue también muy importante entre 2006 y 2009, pero nunca de 91%. Entre 2006 y 2009 fue de 30%. ¿Ya? Transversal y focalizada en los más vulnerables. Transversal, como ustedes ven acá, los ingresos del trabajo de los hogares cayeron a lo largo de la distribución del ingreso. ¿Ya? Esto tampoco se había visto antes. En general, los ingresos del trabajo en los hogares de los últimos quintiles, o de los quintiles menos vulnerables, ¿cierto?, tienden a mantenerse o incluso en lo que es el mismo crecimiento, incluso aumentar un poco. Acá se ve una caída transversal, pero muy focalizada en los más vulnerables. 63% caída en el primer quintil, 2% de caída en el quinto quintil en términos de ingresos del trabajo del hogar, ¿ya? Eso respecto a los números.
Acá está algo que ya fue público el primer día, pero lo traigo a la vista porque es importante que veamos que esto, tal como se ve acá, no tenemos que desconocer tampoco desde dónde veníamos. Acá tenemos un primer decil, un segundo decil con ingresos del trabajo que ya en 2017 estaban muy por debajo, ¿cierto?, del promedio nacional. Y ustedes, como ven ahí, un primer decil, que esto no es una encuesta de panel, es algo que tenemos que recordar siempre, no es que el primer decil, los del primer decil del 2017 ahora están más mal, sino que el nuevo primer decil, o sea, el ordenamiento que nos da CACEN 2020, que puede ser personas que venían de otros deciles o personas que permanentemente han estado en el primer decil, y eso no lo podemos ver con CACEN, ya porque esto no es una encuesta de panel, pero sí podemos decir con propiedad que el primer decil del 2020, dado los efectos de la pandemia desde el punto de los ingresos del trabajo, está mucho peor que el primer decil del 2017, tal como ya se vislumbraba, y esto es lo que redunda luego en las tasas de pobreza que vemos y en los indicadores de distribución del ingreso. Estos 7.024 pesos son los ingresos totales del trabajo del hogar. ¿Ya? Esto es importante. Y como ustedes ven ahí, el décimo decil está en cerca de 3 millones de pesos, y ahí es donde sale el 4,16, que es dividir básicamente los 2.942.000 y fracción, que son los ingresos del trabajo del décimo decil, en relación a los 7.000 pesos, y ahí obviamente da esta diferencia abismante, que dice relación con esta crisis socioeconómica sin precedente en el mundo entero, que golpeó en nuestro país con mucha mayor fuerza a los hogares más vulnerables. Contarles también, para que pongamos perspectiva, reforzando esta idea de transversal, sin precedente y más focalizada en los más vulnerables, ¿cierto? Hogares con ingresos del trabajo cero, algo vimos en la encuesta social COVID de junio y de diciembre, que eran los hogares sin ocupados, ¿ya? Hogares sin ocupados, donde no hay ingresos del trabajo, o donde hay un ocupado, porque también la persona puede haber declarado haber hecho alguna actividad, pero sin remuneración, también eso también es importante. No olvidemos que la crisis, tú puedes estar ocupado y probablemente no recibir ingresos del trabajo, haber salido a trabajar, sobre todo los ingresos más informales, y no haber recibido ingresos del trabajo. La situación del 2020 muestra que en el primer decil, 8 de cada 10 hogares no tienen ingresos del trabajo cero, ¿ya? Número que en 2017 era muy complejo, era 48,5, y que en 2009, ya, y que en 2009, que hubo una crisis subprime, ya era de 50, o sea, muy parecido al 48, o sea, el 80 se escapa, es sin precedente. Lo mismo ocurre cuando uno mira el primer quintil y el 40% más pobre. En general tiende a duplicarse, tanto en el primer decil como en el primer quintil y como en el 40% más pobre, números que ya eran complejos desde el punto de vista de hogares sin ingresos del trabajo, que terminaron siendo mucho más complejos producto de esta crisis. Y también tiene mucho que ver, y esto es algo que yo traigo a la vista, también algo que hemos trabajado también con PNUD desde el punto de vista de las carencias. Un país que sabemos donde la carencia de seguridad social, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tienen hogares donde los ocupados no cotizan, ¿ya? Bastante estancada en el tiempo, cercana al 30% de los hogares tienen ocupados que no cotizan, y que además tiene números más grandes en los primeros quintiles. ¿Y qué significa no cotizar? ¿Ya? Significa que esa persona no solo va a tener una pensión más baja en el futuro, que es lo que uno tiende a asociar la cotización, pero la cotización está asociada a instrumentos tremendamente relevantes para amortiguar crisis de esta índole, como por ejemplo licencia médica en caso de enfermarse del COVID, ¿cierto? Seguro de cesantía, que permitía acceder, ¿cierto?, a ley de protección al empleo. El pre y postnatal, ¿cierto? Todo eso está asociado a la cotización. Se nos olvida en muchas ocasiones, tendemos a asociar la cotización a pensiones, seguro de salud, que te permite afrontar, y el no tener seguridad social es una carencia que afecta no solamente al ocupado, sino que al hogar donde vive ese ocupado, porque significa que si se enferma, el proveedor de ingresos o los proveedores de ingresos no van a tener acceso a estas herramientas que les permiten contener la pérdida de ingresos, ¿cierto? O si pierden su ocupación de una manera bastante más potente cuando uno tiene estos instrumentos disponibles. Entonces esto es algo que ¿por qué este efecto tan fuerte en los más vulnerables? Tiene mucho que ver con algo que vemos, y cuando uno mira, tenemos un documento hecho con PNUD del año 90,
a la fecha, esta es una carencia que no solamente está estancada desde el año 2009, si uno mira la historia de esta carencia de la seguridad social, uno la ve bastante estancada en el tiempo. Y eso es muy importante y hoy día obviamente se nos hace más costoso que nunca como país, porque vemos que el efecto en los ingresos del trabajo está muy relacionado con el trabajo informal en los hogares más vulnerables. Y esto se refuerza con varios números más que uno va rescatando de CACEN en estos pocos días que hemos tenido ciertos los datos disponibles. Acá vemos, por ejemplo, hogares, yo les decía, si bien uno mira y dice, chuta, mira, los hogares pobres tienen 0,78, tenían ocupados por hogar y hoy día tienen 0,74. Pero fíjense que cambió la distribución. Dentro de esos ocupados hay muchos más ocupados con ingresos cero. Hay un efecto de la pérdida de ingresos del trabajo mucho más potente en los hogares, ¿cierto?, durante el 2020. Hay una caída importante en la tasa de participación laboral, o sea, personas que, y eso ya lo veníamos viendo en las encuestas de empleo, tanto del INE como del CEL. Un aumento considerable de incluso de más de 2 dígitos, ¿cierto?, en la tasa de desocupación, algo que se refuerza, vuelvo a insistir, esto no aparece con CACEN, esto es algo que ya estábamos viendo, lo que pasa es que CACEN nos permite ver el efecto de esto a nivel de hogares, ¿cierto?, que es distinto cuando uno mira la tasa de desocupación en seco a nivel de país, y uno la ve más centrada en los hogares más vulnerables. Una baja importante en la tasa de ocupación, una precarización o un aumento para los pocos ocupados que quedaron. Miren cómo aumentaron los ocupados por cuenta propia en los hogares de los primeros quintiles, donde volvemos a reforzar este tema de la herramienta, ¿cierto?, desde el punto de vista de la seguridad social. Y cuando uno mira las carencias de la pobreza multidimensional que fueron levantadas, ¿cierto?, uno ve que este es un diagnóstico desde el punto de vista de los ingresos del trabajo que se refuerza cuando uno mira esas carencias. Ve un aumento en la carencia de ocupación, se ve una aparente contradicción al ver una caída en la carencia de seguridad social, pero que dice relación con que este indicador se construye en base a los ocupados. Al haber menos ocupados, hay menos denominador, mejora, pero también, además, los que quedaron ocupados probablemente tenían mejores herramientas y eso hace que haya una especie, ¿cierto?, de contradicción, pero bastante explicable cuando uno mira la carencia de seguridad social. Y además, tal como les decía yo, un aumento en la carencia de adscripción en salud, donde ¿qué significa la adscripción? Es tener un seguro de salud. Y esto obviamente está súper correlacionado con la pérdida de ingresos laborales, porque el no tener ingresos laborales también te precariza en la situación de la adscripción en salud, que también está explicado acá. O sea, esto es un diagnóstico bastante complejo, pero muy claro desde el punto de vista del efecto que tuvo la crisis sanitaria. Y también cuando uno mira grupos, uno ve también justamente algo que ya venía viendo en otros levantamientos, ve que que el aumento en la pobreza está, a diferencia de otras CACEN, donde, bueno, siguen, en términos de niveles se sigue viendo un comportamiento similar. Uno ve que la pobreza en los hogares con niños es mayor, la pobreza en los hogares con adultos mayores es menor, pero los aumentos están mucho más centrados en edad de población económicamente activa. Volvemos al tema del trabajo. ¿Ya? En el tema de los migrantes, un tema que yo también por ahí esbocé en algunos de los espacios que hemos tenido para poder difundir, uno ve un aumento importante en la pobreza migrante, pero un aumento mucho más considerable en los migrantes que llevaban más tiempo en Chile, que dice relación, ¿cierto?, con que, acuérdense que hay una política migrante nueva que obliga a que los migrantes ingresen con contrato de trabajo. Eso podría estar explicando que el efecto de la pobreza y en los ingresos del trabajo haya sido más negativo en los que llevaban más tiempo, donde probablemente había quizás situación de precariedad laboral más compleja que los nuevos que estuvieron obligados a entrar con un contrato de trabajo en la mano, con una situación laboral algo más resuelta, ¿cierto? Y también ve cosas quali, por decirlo de alguna manera, que también tienen que ver con cosas que también tienen que ver con los desafíos laborales que vimos en pandemia y que vamos a ver en el futuro. La mayor pobreza en los hogares con niños, el mayor liderazgo, ¿cierto? La mayor pobreza en los hogares liderados por mujeres, donde evidentemente la participación, si bien acá se ve obviamente una participación, espérate, no veo el título,
perdón, acá, el aumento de los hogares con jefatura femenina en los hogares con pobreza, que están detrás de este diagnóstico que, si bien uno no ve una caída importante, sustantiva en la participación laboral femenina, no nos olvidemos que la participación laboral femenina ya era muy baja, y obviamente esta crisis, que es algo más quali, dificulta aún más la reincorporación, ¿cierto?, de las mujeres al mundo del trabajo, y evidentemente los efectos son más dramáticos. Hablar un poco del tema del Estado, yo creo que es importante acá, traigo a la luz, ¿cierto?, un tema, una tabla que yo ya les había mostrado previamente, que dice relación con este dramático, ¿cierto?, sobre todo 416,6 el índice desde los ingresos del trabajo, pero que se ve, vuelvo a insistir, contenido, ¿cierto? Contenido, porque es la palabra que podemos usar, no revertido, pero sí contenido por el rol de la política monetaria y la política social, tanto permanente como transitoria, y que también ustedes saben de que la pobreza por ingresos no la calcula el Ministerio, no la calcula el Estado, también Ignacio lo sabe como parte del panel, la calcula CEPAL, y CEPAL calculó en consistencia metodológica la pobreza con y sin ayudas, no con y sin política social, pero con y sin ayudas, y obviamente acá se ve un rol de las ayudas, algo que ya había sido reconocido por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el mismo Banco Central, ¿cierto?, de que hubo un rol importante, diferenciador al menos de la región, que contiene, no revierte, contiene, ¿cierto?, este aumento, esta crisis de ingresos laborales sin precedente que afectó no solo a Chile, sino que al mundo entero. Y bueno, el desafío mayor acá que viene, ¿cierto?, ¿qué hacemos con esto? Yo insisto, esto es un diagnóstico complejo, que confirma lo que ya veníamos viendo picoteado, ¿cierto?, en otros levantamientos que nos permitieron, ojo que yo digo no, sin ningunear, porque al contrario, esos levantamientos intermedios, que no son CACEN porque no tienen este nivel de profundidad en términos de hogares, pero permiten ya aclarar y nos permitieron, hubo sendas mesas de trabajo a poder ir viendo el tema de las ayudas, ajustando, reacomodando, con toda la incertidumbre que había en el momento, donde participó también el PNUD, participó Rodrigo, desde la sociedad civil, académicos, ¿cierto?, no Tomás mismo, pero sí algunos académicos, ¿cierto?, que nos acompañaron en este desafío enorme, que nos permitieron estos levantamientos previos a hacer, ¿cierto?, tener esta mirada que se profundiza con CACEN. Entonces, si bien el diagnóstico es muy negativo, es un diagnóstico bastante claro, que claramente nos apunta, nos invita a que la gran tarea por delante sea recuperar los ingresos laborales, sobre todo el de los hogares más vulnerables. Y no cualquier empleo, sino que empleos formales con seguridad social, porque la seguridad social es protección social, no es solo una mejor pensión. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Y también con especial foco territorial, no hablé nada de regiones, pero porque si no ya sí que nos habríamos extendido en algunas cosas, pero en general lo que se ve en regiones es muy similar. Las regiones más afectadas son regiones donde los ingresos del trabajo cayeron con más fuerza, y también en algunos grupos prioritarios que se ve algunas cosas, tanto cuanti como quali, que uno pudiese empujar algunos desafíos en esa línea. Cosas importantes, seguir monitoreando. No podemos esperar hasta CACEN 2022. Sabemos que no podemos hacer otra CACEN antes porque las CACEN son desafíos titánicos, y sería como un menosprecio al instrumento pretender tener una CACEN entre medio, que no sirve por esto que se toma siempre en el mismo momento, o durante 2021, porque es un desafío en que nosotros ya estamos trabajando para CACEN 2022. Pero eso no significa estar a ciegas, significa tener diagnósticos que permitan ir complementando, ¿cierto?, qué está pasando durante ya el 2021, cómo estamos ajustando, cómo nos ajustamos a este desafío enorme que se nos plantea con CACEN 2020. Vamos a tener 2 rondas más de encuesta social COVID, una que está en terreno en este minuto, para poder compararla con la primera ronda de junio, y una que va a salir a terreno en diciembre para ir, obviamente, teniendo un monitoreo por encima, el que va a complementar, que permite también tener una mirada de hogares, que va a complementar lo que se ve en las encuestas de empleo y en otros levantamientos. Tenemos una encuesta de bienestar social que surgió en octubre del 2019 como un instrumento bifásico de CACEN para poder complementar aquellos diagnósticos de efectos en la pandemia en efectos mucho más de oportunidades, más que de lo que tengo y no tengo. Entonces yo creo que ahí vamos a tener otro levantamiento que nos va a permitir seguir afinando los desafíos de política social que se nos abren a partir de esta pandemia.
Y por último, también un proyecto de indicadores socioeconómicos con registro administrativo, que hemos estado también acompañados por un panel de expertos de primer nivel, que nos va a permitir también tener algo más frecuente y desagregado territorialmente respecto a cómo nos recuperamos, ¿cierto? Lo otro, bueno, hay instrumentos disponibles desde el Estado, pero esto es un desafío que eso lo subsidia la contratación, el refuerzo del ingreso mínimo garantizado, instrumentos que ya venían y que hoy día cobran más relevancia que nunca, como el subsidio al empleo joven, el bono trabajo a la mujer, pero sin duda esto es un desafío y hoy día la palabra colaboratividad tiene más protagonismo que nunca, porque este desafío es tan grande donde efectivamente el Estado tiene que ser complementado por sociedad civil, academia, sector privado, tanto en el diseño como en la búsqueda de soluciones para poder abordar un desafío de esta magnitud. Tenemos una comisión, donde ahí las comisiones cobran especial relevancia, de expertos para la creación de empleo, donde es bastante de corto plazo, de hecho esta debiese estar teniendo un informe ya en agosto, que obviamente nos va a encaminar también a ir haciendo este fine tuning. ¿Por qué? Porque requerimos, como dice ahí, una recuperación segura, porque el desafío sanitario no está completamente superado y no nos podemos olvidar que la prioridad debe ser el seguir cuidándonos. Pero hoy día tenemos más información, tenemos más un proceso de vacunación bastante exitoso y reconocido que nos va a permitir, obviamente nos ha permitido flexibilizar nuestro plan paso a paso, avanzar en este desafío enorme que implica la recuperación, y también tenemos una red de protección social que se va a seguir entregando mientras los desafíos sanitarios sigan presentes, que no buscan la reactivación, sino que buscan la contención y pérdida de ingresos en pandemia, pero que tiene que ser complementado con estos desafíos de reactivación enfocados en los más vulnerables y sobre todo, ¿cierto?, pensando en entregar herramientas de protección social mucho más allá de un empleo, sino con herramientas que permitan abordar estos desafíos no solamente desde el corto plazo, sino que desde el mediano y largo plazo, como obviamente lo amerita una situación de este calibre. Así que eso, muchísimas gracias, yo creo que me extendí, hice todo lo posible por avanzar muy rápido, pero muchísimas gracias, Ignacio, y te cedo la palabra para que puedas cederle la palabra al resto de los invitados. Muchas gracias. Excelente, subsecretaria. En verdad estuvo perfecto, porque según mi cronómetro son 26 minutos ahora, así que estuvo bastante acotada al tiempo. Le pediría a la subsecretaria que y agradecemos, hay muchas preguntas y comentarios en el chat, entonces vamos a darle el espacio a los panelistas, un par de rondas. Ojalá que la subsecretaria se pueda concentrar sobre todo las preguntas más técnicas, pienso, de la CACEN, porque hay preguntas más de interpretación, de análisis, que a lo mejor los panelistas las pueden ir tomando también en paralelo, ¿ah? Entonces, ahora vamos a pasar al panel, que les agradezco mucho. La idea de este panel es intentar hacer una conversación, no tanto una exposición, pero aún así le vamos a dar una primera ronda a los panelistas para que destaquen, digamos, las cifras, los hallazgos más importantes que a su juicio aparecen con esta CACEN 2020. Entonces vamos a partir por Javiera Troncoso, que es analista de políticas públicas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, Javiera. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación, a la subsecretaria por esa presentación tan completa. No es fácil identificar lo más sorprendente. Como dijo la subsecretaria, estos resultados vienen a confirmar diagnósticos que ya existían sobre lo que nosotros hemos llamado este efecto nivel, este efecto transversal que se da en todos los grupos de la población a lo largo del país, en todos los sectores económicos, en hombres y mujeres, etcétera, y este efecto distribución, que es que esta crisis que afecta a todos, afecta en distintas magnitudes a los distintos grupos. Con estos datos se confirma, ¿no es cierto? Y se confirma que los más rezagados son los que se han visto más golpeados por la crisis. En ese sentido se han profundizado desigualdades que ya existían previamente, y desde ahí tenemos como un desafío que se hace aún más complejo. Yo creo que lo más impactante, y debe ser para todos, es la caída, es el movimiento de esta distribución de ingresos laborales, donde tenemos un primer decil en que prácticamente el ingreso laboral desaparece, ¿no es cierto? A todos nos pasó esta llegada de WhatsApp el día que se publicaron los resultados diciendo aquí tiene que haber un error de tipeo, porque es francamente impactante.
Y es tanto que, como decía la subsecretaria, lo que pasa es que se mueve todo. El primer decil que tenemos hoy día es un primer decil que no existía anteriormente. Si uno hace el ejercicio de ver el promedio del primer decil en 2017, que rondaba un ingreso de los 30.000 pesos en valores de hoy, y lo lleva a la distribución igual, a la distribución actual, ese hogar, sin que le haya pasado absolutamente nada, hoy día está en un segundo decil, solo por la posición relativa que tienen en relación a los demás. Se mejora su posición solo por el movimiento de la distribución de ingresos. Y eso no pasa solo en la parte de abajo, y eso hay que tenerlo muy presente, no solo en la relación primero y segundo decil, sino que pasa también en relación al tercero, al cuarto, al quinto y hasta el sexto. Y el ordenamiento solo se restablece del séptimo en adelante. Entonces, es brutal. Esos resultados son brutales y ponen una presión a la recuperación del empleo como el medio de salida más evidente, ¿no es cierto? Pero puede ser que sea un problema mucho más difícil de abarcar que simplemente crear empleo. Sabemos que hay mujeres que, por otras encuestas, que han salido del mercado laboral y que hoy día no tienen intenciones de volver a trabajar, que han rejerarquizado sus prioridades y hoy día consideran que los costos de salir a trabajar son mayores que, o sea, o no compensan el costo, los beneficios que pueden obtener en el empleo. Sabemos que hay empleos que se han perdido y que se han destruido, que las empresas se han adaptado y han buscado continuar con sus operaciones con una menor cantidad de trabajadores, que han automatizado sus procesos. Entonces, desde ahí, digamos, se va a tener que ver con mucho cuidado cómo efectivamente recuperar el empleo por la vía de recuperación, pero también crear nuevos empleos. Y eso es complejo porque es más lento, ¿no es cierto? Y creo que lo más importante acá finalmente es tratar de identificar, mediante los resultados de la encuesta CACEN, pero también y más que nunca en complemento con otros diagnósticos que están levantando las encuestas, y ojalá también con otros diagnósticos cualitativos que nos permitan ver en mayor detalle los fenómenos que están ocurriendo, es finalmente identificar qué cosa es transitoria y qué cosa es permanente. Y a quiénes están afectando o quiénes están quedando rezagados de una recuperación que todos esperamos que parta prontamente, ¿no es cierto? Y en eso también considerar siempre todas las dimensiones del bienestar. Acá tenemos una concentración especial en los ingresos, pero el verdadero desarrollo y el desarrollo sostenible se entiende, o sea, solo se puede lograr entendiendo que la calidad de vida va mucho más allá del ingreso y que tenemos problemas que superan por mucho en educación, en salud mental, en violencia doméstica, etc. No me quiero alargar demasiado, quiero darle el tiempo a los demás, pero evidentemente el efecto de los subsidios es notorio para contener esta caída. Hay 500.000 personas que no cayeron en pobreza por el efecto de los subsidios. Y ahora el desafío está en, bueno, cómo transitar a un ingreso laboral que no requiera tanto de esta ayuda para mantenerse a flote. Y con eso entonces tenemos una pobreza que finalmente aumenta, pero para muchos quizás menos de lo que esperábamos. Ante los diagnósticos y los terribles números que veíamos en el camino, y que está afectando de manera desigual a distintos grupos, y eso va a establecer desafíos particulares para cada cual. Por ejemplo, y nos ha pasado con crisis previa, el grupo de adultos de mayor edad, de 45 a 59 años, tiene dificultades específicas para volver a reintegrarse al trabajo una vez que sale, una vez que cae en desempleo. Y por último, en términos de pobreza multidimensional, yo ahí los invito a revisar un documento que preparamos con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se presentan los resultados y se describe con harta precisión las consideraciones que hay que tener. Vi que en el chat aparecieron ciertas preguntas en relación a resultados que son medios contraintuitivos. Efectivamente, aquí hay un indicador sintético que, dado que no se pueden levantar todas las carencias, se tiene que ver las carencias por separado. Y desde ahí empiezan a ocurrir algunos resultados que no pueden ser vistos en sí mismos. El de seguridad social, como decía la subsecretaria, no puede ser visto sin ver el indicador de ocupación. Y hay otros que por la modalidad de encuestaje, por el contexto en el que se hace la encuesta, pueden estar habiendo ciertos factores que generan resultados que son, como decían ahí en el chat, contraintuitivos. Cada uno tiene su explicación y yo los invito a verlo como en más detalle. Y lo que más destaca ahí quizás como preocupante es el tema de la educación en particular, por los efectos de largo plazo que va a traer.
y porque además se basa en una pregunta respecto que ya no mide asistencia escolar, porque obviamente eso no se puede en un contexto de pandemia con los colegios cerrados, sino de participación en clases virtuales. O sea, una pregunta súper laxa un poco, que no nos dice nada de la calidad, de la frecuencia de esa participación, donde podríamos esperar finalmente que la desvinculación con el colegio sea mucho mayor que lo que estamos viendo ahí, y que tenga efectos mucho mayores, no solo en cobertura, sino también en los resultados que está provocando esa educación. Eso es algo que sin duda hay que monitorearlo hoy más que nunca. Hasta ahí llego por ahora. Gracias, Javiera. Le damos la pasada entonces el micrófono a Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, subsecretaria, por la presentación muy completa, interesante. A ver, la profundidad de esta crisis es sin precedentes. Yo sé que se ha dicho mucho, pero es importante, y como decía la subsecretaria, quizá la generación más jóvenes solo les tocó la subprime, que fue una crisis bastante más tenue. Y esta es solo comparable a la del 82, que también a algunos nos tocó vivir, pero es muy distinto, ¿sí? La crisis del 82 se origina por otras cosas, por temas financieros. Esta es una crisis, una pandemia, comparable solo a la gripe de la influenza española en 1918. Y bueno, el resultado es como se ha presentado un aumento muy importante en la pobreza, y sobre todo en la extrema pobreza, que es un drama que viven muchas familias. Y la gran pregunta y parte de esta conversación que vamos a tener es cómo salimos de esto. Yo después me voy a enfocar un poco más en eso después de esta primera ronda. Ahora, hemos tenido, en esta crisis atípica, hemos tenido una recuperación de la actividad económica muy rápida, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, las últimas cifras, la actividad económica ya recuperó los niveles de pandemia, pero no así el empleo, ¿sí? Hay un concepto que se ha acuñado en los otros países, en inglés, de esta jobless recovery, ¿no? Recuperación sin empleo, que estamos bastante expectantes de ojalá no estar viviendo eso. Se ha recuperado menos de la mitad del empleo perdido. Todavía queda 1 millón de empleos, y si bien hay políticas que muestran algunos resultados favorables, como el subsidio al empleo, más allá de los rezagos que sabemos, los rezagos en economía existen lamentablemente, ¿no? Cuando se pierde un empleo, no se genera con la misma rapidez con la que se perdió. Y eso es así. Y como decía Javiera, también las empresas se han adaptado, y también la automatización es un fenómeno, bueno, un fenómeno real, pero así también como se destruyen o desaparecen ciertos oficios, se crean algunos nuevos, y ahí tenemos un desafío en cómo anticiparnos y cómo estimular, en el fondo, cómo capacitar a las personas, o cómo reconvertir ciertos oficios que probablemente ya no van a ser, o no van a tener cabida como en el nuevo mundo. De eso probablemente nos vamos a referir en la segunda ronda. Respecto a las cifras, Nos había anticipado Tomás Rau que está con mala señal, así que vamos a ver si es que se alcanza a recuperar esto para ganar tiempo. No sé si Alejandra, la subsecretaria, ya ha visto las preguntas técnicas, porque hay varias de política también. No sé si se recuperó Tomás. No, parece que no está recuperado. yo los escucho, no sé ustedes. Ya, perfecto. Entonces, termina tu intervención, Tomás. Sí, yo estaba haciendo tiempo. Adelante. Sí, apagué la cámara porque, sí, Adelante, como sí, te había se escucha perfecto. anticipado. Ok. Yo también pensé que las cifras tenían un error cuando miré la presentación. Ese ratio 10-10 es dramático. Ese 400 y tanto, y dije, no, esto tiene que ser 41. Y claro, después cuando vi las otras láminas, me di cuenta que
los ingresos del trabajo del primer decil habían caído de cerca de un punto, de un punto porcentual a 0,1. Eso es muy dramático, ¿no? Y eso en realidad tenemos que poner todos los esfuerzos ahí en cómo devolverles la capacidad generadora de ingresos, ya sea como empleo formal, como decía la subsecretaria, pero también nosotros propusimos el año pasado también la vía del microemprendimiento, y a eso me voy a referir después, y le voy a dar el pase también a Ignacio, al próximo panelista o a la subsecretaria, y sigamos conversando. Perfecto. Gracias, Tomás. Gracias, Javiera. Entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que más te impresionó de las cifras de esta CACEN 2020? A ver, vamos, me voy a comprometer a las dos vueltas, así que esta vuelta la voy a hacer bastante corta. ¿Saben lo que me preocupa? Me pasa a mí, no sé si a ustedes, pero como he trabajado tanto con los números y vemos tantas cifras y tratamos de explicarnos y vemos entonces por qué, y la discusión técnica, si el arriendo imputado, o sea, todas esas cosas que hemos discutido tanto y tantas horas, yo tengo la preocupación, me pasa a mí, que perdemos de vista que detrás de estos números hay familia. O sea, es que esto es bien impactante. Sobre todo lo digo, Ignacio, por esto, porque esto parece como un taller de gente académica que no estamos sufriendo las consecuencias de ese primer decil. Claramente nos pueden haber bajado los ingresos, etcétera, pero vamos a sobrevivir. Y la crisis es mayor cuando uno va a esos lugares. O sea, cuando uno de verdad comparte, me imagino a la subsecretaria le ha tocado visitar, pero solo esa consideración, o sea, realmente esta situación de pobreza, que todos estos datos, y uno podrá decir el 10,8, pero que entonces no sé qué, y que el subsidio ayudó, está bien, todo eso pero es gravísima, es gravísima. Y uno cuando mira las discusiones que hay en la prensa y las discusiones que hay en el país respecto de la convención, y yo estoy muy vinculado a la convención, los temas medioambientales, ¿no? Que hay una gran discusión, los temas de igualdad de género, son todos los grandes temas públicos, ¿no es cierto? Los temas de pueblos originarios, lo que está ocurriendo en la Araucanía, que no digo que no sean temas muy relevantes, este tema debiera ser, a mi juicio, prioritario, de verdad. Entonces, yo lo único que quiero decir en esta vuelta es tomemos esa mirada humana de esto, ¿no? Y démosle la relevancia que esto tiene. Esto tiene muchísima relevancia. Y ya no le cabe solo al Ministerio de Desarrollo Social, a quien yo le agradezco, salvaje lo que han hecho. O sea, es impresionante. Se podrían haber refugiado en que, bueno, producto de los temas sociales, producto de la pandemia, entonces no vamos a poder hacer la CACEN, entonces, bueno, hacemos no, han hecho un esfuerzo encomiable de tener esta información que muchas veces se maneja políticamente, ¿no es cierto? Desde no hemos superado, ¿no? Y esto era claramente un golpe, no es responsabilidad del Estado, sí, la pandemia no es responsabilidad del Estado, pero esas como dos cosas, la consideración humana que esto significa, la relevancia que esto tiene, que de repente queda, Ignacio, y con todo el respeto te digo, pero queda en el Centro de Políticas Públicas de la Católica en este nivel académico y no en la acción concreta del Estado, de la sociedad civil, de la empresa, etc. Y agradecer de hecho el esfuerzo del Ministerio, o de la subsecretaría en realidad, porque además la subsecretaria ha hecho un trabajo. Hoy día sabemos que estuvo en la mañana en un seminario que está con nosotros ahora, y después tiene otro, o sea, tiene un seminario detrás de otro, tratando precisamente de involucrar a la gente. Así que eso es realmente lo que más me afecta, no digo racionalmente, y las propuestas de cómo salir de esto lo dejo para la segunda vuelta. Gracias. No, 1.000.000 de gracias, Rodrigo, y muy importante lo que tú señalas, porque a veces uno se empieza a fanatizar con las cifras y no va al fondo, así que se agradece tu observación y ya te anticipaste a la segunda ronda de alguna manera, porque tú dices que esto debiera ser un tema de política de primer orden. Claramente por la convención, por las próximas elecciones vamos a estar discutiendo en nuestro país un montón de temas y este tema debiera estar el primero de la lista. Así que muy buen punto, te adelantaste un poquito a la segunda ronda. Entonces, Javiera, veamos, y ojalá concentrarse en una o dos cosas y no disparar demasiado. ¿Cómo podemos avanzar en tratar de revertir estas cifras de pobreza y sobre todo con la llamada de atención que nos hace Rodrigo, no tan
cuantitativista, si es que se pudiera decir, sino que también teniendo a la persona detrás de eso. ¿Qué puedes decir, Javiera? Está fácil la pregunta. Sí. Mira, a mí me gustaría centrarme en dos cosas, porque yo creo que aquí uno de los desafíos más importantes que veo es en relación a la desigualdad. Y la desigualdad es un problema muy complejo. La desigualdad así como lo es la pobreza, es un fenómeno multidimensional, ¿no es cierto? Que no se da en la diferencia de ricos y pobres necesariamente, sino que se da en relaciones de grupo, pertenencia indígena, sexo, orientación sexual, se da en el acceso a bienes y servicios del Estado, a plazas, a playas, a educación, a salud, y se da también en la voz y la agencia de las personas, en la capacidad de incidir en las vidas y de incidir en la esfera pública. Lo que vemos en la CACEN nos entrega es una medida objetiva de desigualdad, pero es necesario complementarla con una medida subjetiva de desigualdad, que es un poco lo que va a tratar de hacer la encuesta de bienestar social que está levantando el Ministerio. Y hay que entender que ambas cosas se alimentan mutuamente, que no van por carriles diferentes. La desigualdad que las personas perciben tiene efectos no solo en las decisiones políticas que toman o en las opiniones que tienen respecto de las medidas que hay que hacer para cambiar las cosas, tienen efectos en sus propias rutas de vida, en lo que deciden hacer. Entonces, desde ahí, si yo percibo una sociedad injusta, una sociedad desigual, puede, por un lado, desmotivarme a esforzarme. O sea, finalmente determina dónde yo pongo las fichas, ¿no es cierto? ¿Las voy a poner en el trabajo y en la educación? ¿O en verdad para qué? No tiene ningún sentido si por ahí no voy a lograr nada. Y mejor las pongo en otras cosas más efectivas que podría ser la delincuencia. Entonces, creo que eso hay que tenerlo siempre siempre presente al enfrentar la desigualdad, porque la desigualdad es relativa, ¿ya? No es un número, y ahí rescato lo que dice Rodrigo. La desigualdad se da en un contexto. Y hoy día me gustaría relevar el contexto único, la oportunidad única que tenemos para enfrentarlo como de manera más amplia, no solo mediante políticas sociales, sino también por los procesos políticos que estamos viviendo. Chile es de los países de la región uno de los más moderados. Y desde ahí ha buscado canalizar el malestar que se fue concentrando, que terminó en un estallido. Así sucede con el malestar que produce la desigualdad. Y se encontró una vía democrática para hacer valer la voz como un medio de cambio, como un espacio como de participación. Y yo creo que todos tenemos, no me quiero desviar mucho del tema, pero es que también son temas que interactúan con los otros. Hoy día tenemos la responsabilidad de respetar ese proceso, de respetar la voz como un medio de cambio, porque si tú no ves en la voz un resultado, una vía de salida y de cambio, de generación de nuevos acuerdos, lo que sucede, al igual que sucede con la delincuencia en la vida personal, sucede con la violencia en la esfera política. ¿Y ya que nos va a llevar a esa violencia? Simplemente a reforzar esa misma desigualdad. Porque como vimos en el estallido, no afecta a los que más tienen, sino que afectan a los microemprendimientos, a los trabajadores informales. Y lo otro, respecto del sistema de protección social, yo creo que hay desafíos en distintos plazos. En el corto plazo hay que ver qué se hace con el IFE, ¿no es cierto? El IFE está sosteniendo a las familias y no se puede retirar abruptamente porque es sacarles el piso. ¿Cómo se hace una transición armoniosa a la generación de empleo, ¿no es cierto? Y es un desafío complejo. Segundo, en el mediano plazo, identificar, llegar y dar respuestas efectivas a quienes están quedando rezagados y en las distintas dimensiones en las que están quedando rezagados, ¿ya? No solo en términos de ingresos, también educación, salud mental, salud por la postergación de tratamientos que se han producido por la pandemia. El Estado tiene limitaciones particulares para identificar a la población y para llegar de forma oportuna a muchos de estos grupos. Y ahí yo creo que es necesario un acto de humildad y reconocer y apoyarse de la sociedad civil para llegar a esos grupos. Se ha demostrado en la pandemia lo tremendamente eficiente y efectivos que son, por ejemplo, las organizaciones comunitarias detectando necesidades y respondiendo a ellas de manera muy efectiva. Y finalmente generar respuestas efectivas a los problemas. Tenemos hoy día 700 programas sociales, programas públicos, de ellos como 500 son programas sociales. O sea, el abanico de problemas que nuestro sistema de protección social aborda es enorme. Sin embargo, hay problemas serios de cobertura en muchos de esos problemas, en muchos de esos programas, ¿no es cierto?
se están atendiendo un poco todos los problemas, pero con unas brechas respecto de la población que vive ese problema, que es tremenda, y que nos exige priorizar en los problemas más importantes hoy en día y aumentar las coberturas de los programas que correspondan. Y solo un segundito, me da un segundito más. Bueno. Yo creo que la última idea que quiero instalar y que yo creo que queda en el sistema de protección social como un desafío a largo plazo, es entender que los shocks que vivieron muchas de las familias durante la pandemia son shocks que ocurren todo el tiempo. Lo único nuevo de la pandemia es que le ocurre a mucha gente al mismo tiempo. Sin embargo, la muerte, la pérdida de empleo, la enfermedad del sector de ingresos es algo que ha existido siempre. Y yo creo que es algo a lo que nuestro sistema de protección social no tiene gran capacidad de responder, o de manera muy desigual, protegiendo de manera relativamente completa al sector de ocupación informal, pero muy poco a los sectores informales. Y de ahí vamos a tener que revisar nuestro sistema para dotarlo de la capacidad de identificar cuando ocurren esos shocks, de dotar de la capacidad de que la gente pueda acceder al Estado sin tantas trabas, de informar efectivamente y de dar respuesta efectiva a todos. O sea, al igual, a igual riesgo, igual protección, digamos. Eso. Perfecto. Gracias, Javiera. No, muy interesantes los puntos. Aprovecho, Tomás, en términos, para darte la palabra. Ahí, Javiera, a ver si que tú te puedes referir, no sé si te cambio el escenario, porque tú ibas a hablar de emprendimiento, pero Javiera ahí plantea un tema de la transición de este IFE, este ingreso familiar universal, y la incorporación de esas personas a la fuerza de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Que es algo que también plantea Rodrigo Llévenes en el chat, que dice: cuánto desincentiva las ayudas sociales a que se busquen mejores empleos. No sé si algo puedes tocar ahí en tu respuesta, Tomás. Por supuesto. Veamos si la conexión de internet acompaña. Si no, apagas la cámara nomás. Ok, a ver. El IFE no se puede llegar y retirar, eso está claro. Hay el drama de las familias es gigante, y sin el IFE probablemente estarían realmente en condiciones paupérrimas. Es cierto que en teoría todo ingreso no laboral desincentiva la búsqueda de empleo, ¿sí? Eso nos dice como la teoría económica. Ahora, la información que tenemos, las encuestas que se han hecho, por ejemplo, la del Centro de Microdatos lo ha preguntado, pero otras también, sobre las razones por no buscar empleo, tienen que ver más con el temor al COVID, tienen que ver con los quehaceres del hogar, cuidado infantil, porque los colegios y las jardines han estado cerrados. Y claro, puede impactar también este ingreso no laboral, pero yo creo que va un poco más por ahí. Si queremos incentivar a las personas a que vuelvan a buscar trabajo, tenemos que darles seguridad. Tenemos que darles seguridad que no se van a contagiar, que los protocolos sanitarios van a estar bien implementados, que van a poder mandar a los niños al colegio. Entonces, en teoría sí, las ayudas pueden desincentivar la búsqueda de trabajo, pero yo creo que por la profundidad y la magnitud de esta crisis, creo que son otras razones las que están explicando eso. Tenemos una participación laboral en el suelo, sobre todo la de las mujeres, que ha retrocedido 10 años, y como decía, la secretaria ya era baja en la región. Entonces, ese es un desafío muy grande. Solo, no más, Ignacio, yo sé que nos pediste que nos concentráramos en una cosa. Nosotros trabajamos el año pasado en una propuesta de reactivación laboral, un grupo amplio de economistas de la Católica, mayoritariamente algunos economistas de Yale, y se le presentamos a los ministros de la época, al ministro Orión y ministro Soldier, con varias ideas fuerza para tratar de reactivar. Y bueno, uno es el subsidio, pero el subsidio al empleo. Hay que entender que el empleo no se genera por decreto ni por subsidio. Los subsidios en general adelantan las decisiones o atenúan el rezago de las decisiones de contratación de las empresas. Eso lo va a revisar la comisión de expertos, y yo creo que es algo probablemente mejorable, siendo que igual ha tenido efecto, 800.000 beneficiarios.
el microemprendimiento no debe dejarse de lado. Yo estoy de acuerdo con la subsecretaria que es el empleo formal, el que da mayor seguridad. Pero en decil 1, decil 2, hay muchos microemprendimientos. Es una fuente de ingreso que, ahora, que también ha desaparecido. Está el FOSIS, se pueden crear marketplaces privados, públicos, para la venta de esos bienes. El CENSE tiene un rol preponderante que jugar acá. Lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Yo sé que se han hecho esfuerzos. Había una reforma interesante a la franquicia que también nos tocó participar, Ignacio, ¿te acuerdas? En el observatorio legislativo. El CENSE yo creo que tiene la capacitación. Hay empleos, oficios, ocupaciones que van a desaparecer y otras que se van a crear, y tenemos que anticiparnos. Y tenemos que tratar de, sin perder el foco que pone Rodrigo de las personas, pero tenemos que lograr las condiciones que la gente quiera, pueda, de forma segura, volver a trabajar. No sabemos cuánto nos vamos a demorar, lamentablemente, en recuperar o generar estos nuevos empleos. Pero citando a David Bravo, ¿cierto? Del Centro de Estudios Longitudinales UC, estamos en emergencia laboral, y eso en realidad deberíamos tomarlo bien en serio y trabajar para superar esto. Gracias, Tomás. Entonces, hay un tema de desigualdad subjetiva, es el punto de Javiera, eso hay que dejarlo, tenerlo presente, es difícil de abordar, pero es un tema social, y la revisión del sistema de protección social, esta transición del IFE, y Tomás insiste en la participación laboral que es muy baja, que le gustaría que avanzara hacia un empleo más formal, pero ve que hay un camino ahí a través del microemprendimiento, por lo menos en la transición, y destaca una institución que es bien importante, que no la habíamos mencionado antes, es el tema del CENSE, que se puede hacer por la vía de capacitación. Rodrigo, esperamos buenas ideas de tu parte. Mira, yo solo una pequeña revisión histórica. El año 90, por ahí, se creó la Comisión de la Superación de la Pobreza, que finalmente se transformó en la Fundación, ¿no? Y una de las cosas que logró esa comisión, estamos hablando hace 25 años atrás, fue una preocupación de Estado. Y cuando digo de Estado, no solo del gobierno, sino que de las empresas privadas, de todo el mundo, por superar la pobreza, porque la pobreza se transformaba en el problema más serio que tenía el país. Y eso fue muy exitoso. Paulatinamente, y todas las curvas con las líneas que sean, y hemos trabajado todos los que estamos en este panel, las distintas líneas de pobreza, todo eso fue disminuyendo en forma importante, y la relevancia de la pobreza como un tema de Estado fue perdiendo lugar. Y empezaron a aparecer otras cosas, como la desigualdad, como la igualdad de género, como los temas climáticos, etc. En ese proceso se creó el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que antes se llamaba Mideplan y Odeplan antiguamente. Yo creo que ha llegado el momento, y lo digo muy en serio, de volver a transformar la pobreza en un gran objetivo de política pública del Estado. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos elecciones presidenciales, cualquiera sea el próximo presidente, tiene que tener un gran parte de su programa dedicado a la pobreza. Si uno mira los últimos programas de elecciones presidenciales, la pobreza estaba como algo ya camino a la solución, porque incluso habíamos bajado de los 2 dígitos. Eso ya no es así, ¿no? O sea, la pobreza tiene que ser un gran elemento. Y en ese sentido, la institucionalidad nos juega un poquito en contra, porque cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, la idea era que fuera una especie de mesa en que los otros ministerios, las otras cosas de Estado confluyeran y hubiera una cosa más sistémica respecto del tema de la pobreza. Y no compartimentalizada. Hay muchas preguntas en el chat que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud. La Javiera plantea el tema de la educación. ¿Cómo volver a recuperar eso que está, y debe estar por ahí, Alejandra, en alguno de los documentos fundacionales del Ministerio de Desarrollo Social? Por algo el ministro está en la moneda, ¿no? Eso no era una cosa simbólica, sino que decía, mira, vamos a dirigir o poner la mesa para continuar, porque esto es de verdad no es suficiente lo que hace la subsecretaría, ¿no es cierto?, como dice la Javiera, de mirar los 500 programas sociales y ver cómo soluciona por ahí. Por supuesto que es un gran elemento y súper importante, porque como dice, la pobreza podría haber sido 2 o 3 puntos más alta. Pero como esto tiene que ser un tema de Estado,
Es súper importante recuperar, y esto probablemente de vuelta a la familia no le importa mucho lo que yo estoy diciendo, porque la familia lo que necesita es volver a recuperar el trabajo, pero la única forma que esto sea de verdad importante es que el Estado completo esté aquí, y por tanto estén en estas discusiones, no solo la subsecretaria, ¿no? Sino que el ministerio completo, pero los otros ministerios también, sobre todo los sociales. ¿Cómo se encaja, y por eso la multidimensionalidad, cómo encaja esto con la vivienda, cómo encaja con la educación, cómo encaja con la salud? Volver a armar una mesa de subsecretarios, ¿no? Que arman de esto, que es mucho más sistémico. Porque hay un elemento súper importante en esto, las nuevas gobernaciones. La subsecretaria no lo alcanzó a mostrar, y no lo estoy diciendo ninguna crítica, Alejandra, porque no había cómo, no había tiempo, pero la variabilidad territorial de estos índices también es muy alto. O sea, lo que pasó en Tarapacá es impresionante, subió 3 veces la pobreza, una cuestión increíble. Allí cayeron los salarios, ¿no? Del ingreso del trabajo. Entonces, ¿cómo eso lo resuelve desde el ministerio centralizado en Santiago? Es muy difícil. Entonces, hay que buscar dos cosas: que esto sea política de Estado, y la institucionalidad que respalde esa política de Estado por los próximos 5 o 10 años. Ya, muy importante el punto, y yo suscribo contigo. Yo soy el moderador, pero no puedo evitar, suscribo contigo, Rodrigo, que claro, esto debiera ser una política de Estado, no una política de un sector, de un ministro o ministerio. Exactamente. Así que muy importante lo que dices. Estamos sobregirados en el tiempo, pero yo les pido a los participantes, hombres y mujeres participantes, les agradezco mucho la lealtad. Me gustaría dar una última ronda y darle la pasada también, la posibilidad a la subsecretaria. Sobre todo, subsecretaria, hay varias preguntas técnicas que me gustaría repasar. Aquí alguna, Javiera Ávila dice sobre la aplicación de la encuesta en las condiciones de pandemia. Jorge Miranda pregunta sobre la caída de los números de hogares allegados, que eso no se condice con la realidad de los campamentos que se está viendo. Gonzalo Valdivieso pregunta si los retiros del 10% están considerados. Maya Wiskin, me parece que es el apellido, ¿cómo se explica la disminución de la pobreza en zonas rurales? Nicole pregunta si es que hay, qué pasa con el IFE universal, dado que no estaba en el periodo del trabajo de campo. En fin, hay varias preguntas. Estoy rescatando más las más técnicas, no tanto las de política, que igual les quiero pedir a los panelistas que hagan una última observación. Y aquí Paulina pregunta también el hacinamiento versus el acceso a la vivienda de esos grupos. Y finalmente Felipe Lavanderos pregunta qué pasa con la pobreza multidimensional. Todo eso, subsecretaria, en 2 minutos. Haré mi mejor esfuerzo. Voy a recorrer rápido las preguntas metodológicas, porque yo creo que la discusión está mucho más interesante que recorrer las preguntas metodológicas, y también me interesaría opinar respecto a ese tema, porque yo creo que, pero voy a ocupar mis 2 minutos en la parte metodológica. A ver, cosas rápidas. Preguntas como retiro, esa se nos repite harto, entonces es importante también hablarla en este espacio, y yo creo que también aborda otras preguntas. Acá la decisión de medir pobreza por ingreso, centrarse, porque no es que no se haya medido multi, la Javiera lo señaló bien enfáticamente. Acá lo que no hay es un indicador sintético de pobreza multidimensional, pero sí hay un esfuerzo sustantivo en levantar las carencias, ¿ya?, que componen ese indicador sintético. De hecho, se levantaron 10,5 carencias. ¿Y por qué el 0,5 de 15? ¿Por qué el 0,5? Porque la carencia de habitabilidad, si no me equivoco, siempre se me olvida el nombre, está compuesta por hacinamiento y calidad de la vivienda. Y calidad de la vivienda, porque es una variable observable por el encuestador, no se levantó, que es como estado del piso, techo, muro, etcétera, pero sí se levantó hacinamiento, ¿ya? Entonces, y por eso, como sabíamos de la particularidad y la complejidad de entender cómo había sido levantada la multi, acá vuelvo a agradecer al PNUD, representado hoy día por Javiera, que nos acompañó en un documento que está disponible, que lo podríamos dejar en el chat. Ignacio, si Javi, tú lo tienes a mano el link, porque yo no puedo... Yo lo puedo poner. Sí, el documento Pobreza Multi, que está explicado, que se levantó. De hecho, hay 2 documentos. Una nota técnica que explica el levantamiento, que se midió, que no se midió y por qué,
y hay un documento con el PNUD que analiza los resultados para entender el contexto, porque se dan contradicciones, que ahí por ahí preguntan allegamiento. Ojo que el allegamiento aumenta. ¿Ya? Lo que no aumenta y que cae y que es contradictorio es el hacinamiento. Y en ese documento está muy explicado, ¿ya? El por qué, el cómo se levantó, el cómo se interpreta, el ayudar a leer, hacer una lectura guiada de lo que vemos en pandemia y las particularidades de estos indicadores en pandemia. Porque entendemos, y acá voy a ir a otra pregunta que sale por ahí, de que el país evolucionó en el sentido de cómo o sea, qué medimos cuando queremos entender pobreza. Y pobreza hace mucho tiempo que dejó de ser solo pobreza por ingresos. Aquí hubo un trabajo súper importante que se realizó a partir del año 2013, que lideró nuestro Rodrigo, que hoy día nos acompaña, ¿cierto? De poder entender la pobreza de una forma más amplia. Y yo acá vuelvo, hay otro tema que también sale harto en la conversación. Haber medido pobreza por ingresos en prioridad, teniendo también las carencias, no es una mirada de todo o nada. O sea, en el fondo, ¿por qué? Porque la pobreza por ingreso y las cifras que se ven son resultados de tendencias, tanto desde el punto de vista cuanti como desde el punto de vista quali, que sí son posibles de entender con esta medición y otras desde un punto de vista más integral. Entonces yo como que quiero tomar ese guante y decir, ojo, que el Estado usa CACEN como una espina dorsal de entender la situación de los ingresos y de las carencias de la familia, pero no es lo único que está disponible. Viene una encuesta de bienestar social, que es un instrumento pionero, que nosotros pretendemos que sea siempre algo bifásico de CACEN, para dar un paso más allá de entender esta carencia en lo que es entregar oportunidades a la familia. Y al ser bifásico de CACEN, va a permitir tener esta mirada integral de los hogares, no solamente desde el punto de vista de las carencias, sino que también desde el punto de vista de las oportunidades que se generan. Acá también estuvimos muy acompañados por Naciones Unidas en este recorrido y por la OCDE. Entonces señalar de que acá no nos hemos olvidado de la pobreza, porque evidentemente hay una mirada integral donde CACEN prioriza, pero no deja de levantar otros temas. Preguntas metodológicas. Retiros. Los retiros no están incorporados en la medición de la pobreza por ingreso. ¿Ya? Esto no es una decisión arbitraria del ministerio, tal como yo les levanté al principio. Es muy importante señalar que, y acabo de tomar otra pregunta que está por ahí dando vuelta, o varias que van en esta línea, de que lo que se buscó es mantener consistencia metodológica en la metodología de pobreza por ingresos, que no es de nosotros, ¿cierto? Es algo que está como, no es del gobierno, sino que es algo de Estado, que lo mide CEPAL, no nos olvidemos de eso, que se funda en una medición que tuvo como sustento inicial y después una socialización de una comisión donde Rodrigo estuvo ahí presente para poder actualizar esa medición de la pobreza, y donde lo que se contempla para medir pobreza es ingresos del trabajo, otros ingresos autónomos, subsidios monetarios y alquiler imputado. ¿Ya? Eso como para resumir, y eso se compara con y ahí hubo consistencia total, y por ende los retiros no son ninguna de estas categorías, ya, porque son desahorro, y por ende no están contemplados en la medición, ¿ya? Eso es súper importante, pero si ustedes ven el cuestionario, hay una pregunta de retiro que lo que busca es despejar de la respuesta de ingresos los retiros, o sea, busca como para ser consistentes metodológicamente, y eso está súper bien explicado en un documento de medición de pobreza, que es una nota técnica que está en el sitio de CACEN, y también en el documento de CEPAL, que también está publicado ahí porque son ellos los encargados de medir. Y acá me tomo otro tema, preguntan por la comparabilidad, que yo creo que también es un punto cortito, por favor. Es que me quedaron millones de cosas, pero lo que es comparabilidad, efectivamente, si bien buscamos ser consistentes en la metodología de medición de pobreza por ingresos, la diferencia del levantamiento, de pasarse de presencial a telefónico, evidentemente puede tener efectos en la comparabilidad. Todas las presentaciones de CACEN tienen una nota al pie de página que dice resguardo de la comparabilidad, pero para eso hay que hacer estudios de sesgos y otro tipo de estudios que no están acá, pero van a estar disponibles. Pero es importante señalar que vuelvo al punto inicial que levantó Rodrigo también. Acá la alternativa era no medir, ¿ya? Era no medir, o sea, el árbol se dividía en dos. Usted o volvía a postergar o usted levantaba considerando la situación sanitaria del país.
Entonces, con todo lo en qué se avanzó, y acá muy respaldados por lo que estaba recomendando las oficinas estadísticas internacionales, por el panel de expertos y todo, el país no podía quedar a ciegas en un diagnóstico tan importante para tener. Y acá me tomo lo de Rodrigo, que se angustia porque dice, veo números y no veo familias, no veo personas, no veo nada. Pero todos los que estamos acá, compartimos, tenemos, a pesar de nuestras pocas diferencias, creo yo, tenemos un denominador común que estamos convencidos que las soluciones se tienen que tomar basadas en evidencia, ¿ya? Y por eso esto es muy importante. Es muy importante que tengamos los números sobre la mesa y también que no nos olvidemos que acá hay familia. Pero acá hay números que confirman ciertos diagnósticos que son de corto, de mediano y de largo plazo, como muy bien decía la Javi. Y acá, y voy a tomar un punto de Rodrigo, que hablaba del tema de la institucionalidad del ministerio. Yo creo que acá obviamente estamos hablando de CACEN, pero no hemos hablado de otros temas que se han trabajado durante el último tiempo, donde hemos buscado fortalecer este rol de coordinación, y donde por ejemplo, listado de primero 500 o 450 evaluaciones de programas sociales desde el punto de vista del monitoreo, hoy día está disponible una herramienta. Hubo durante todos estos años un trabajo mancomunado con DIPRES, que Ignacio también conoce de cerca, y el PNUD también, porque nos ha acompañado, que nos ha permitido, ¿cierto?, coordinar la evaluación de los programas sociales y no sociales. La evaluación de los programas no sociales lo hace el Departamento de Evaluación de la DIPRES, que no es el departamento que formula el presupuesto, y mirarla en una lógica, con una metodología que nos ayudó PNUD, ya en una lógica de cómo los programas y los ministerios abordan soluciones, ¿ya? Y cómo los programas y los ministerios abordan a los grupos prioritarios. Y esto es tremendamente relevante para la conversación que tenemos hoy día. ¿Por qué? Y ustedes lo pueden encontrar tanto en una plataforma que está por ahí, si la Javi me ayuda, o alguien, a dejar el link de Data Social, y ojalá también podamos dejar por ahí, o quizás me lo pasan para acá, yo lo dejo, o no sé cómo hacer, o la Vale, tengo la Vale acá, la Vale me va a dejar. Hay un informe de desarrollo social que lo que busca, ¿cierto?, es poner a disposición Subsecretaria, no último minuto, alcanzamos a ver todas las publicaciones del ministerio. pero último minuto, porque de verdad esto es importante, porque acá también hay algo que mencionó también Rodrigo y Tomás, de que en el fondo este desafío puntual, que acentúa problemas quizás previos del Estado, ¿cierto? Y no solamente del Estado, del país, ¿cierto? También acentúa otro tema que yo también lo dije al principio, la importancia de la colaboratividad. Y para poder pensar en la colaboratividad en los desafíos que tenemos hoy día, es importante tener herramientas para trabajar colaborativamente. Y eso, desde el punto de vista del rol de coordinadores del Ministerio de Desarrollo Social, poder tener hoy día a la vista cuáles son los servicios públicos, los ministerios y las fundaciones en la ley de donaciones que están trabajando con ciertas problemáticas y ciertos grupos prioritarios. Eso es fortalecer el rol de la coordinación y está disponible en estas herramientas hoy día, ¿ya? Y pone un diagnóstico encima de la mesa que permite no solamente que estos números no sean solo números, no solamente sean evidencias, sino que permitan contribuir de manera más directa en el trabajo de soluciones que no son exclusivas del sector público, porque si pretendemos que sean exclusivas del sector público, yo creo que estamos perdidos, porque además de ser un desafío de proporciones, hay, tal como decía Javiera, Rodrigo, Tomás, desafíos que desde el punto de vista de la capilaridad territorial se atienden de mejor manera por otros sectores del país. Y donde evidentemente... Muchas gracias. Bueno, está bien, tengo preguntas porque no resuelto, pero... Perdón que la interrumpa, pero en verdad yo sé que hay mucho entusiasmo y mucho conocimiento, pero en verdad queremos ir cerrando. Entonces, quiero hacer una ultimísima ronda. Perdón, subsecretaria, la interrupción. Javiera, tú has trabajado con el tema del registro social de hogares. Entonces, María Gabriela Rubio pregunta sobre hasta qué punto los resultados de la CACEN se condicen con el registro social de hogares, y yo me cuelgo un poco a esa pregunta diciendo, ¿tiene algún sentido el registro social de hogares a futuro? Ahí sí. No puedo decir si los resultados de CACEN tienen relación, porque yo trabajé en el ministerio, ahí trabajaba con el registro social de hogares y ya no tengo acceso a los datos del registro social de hogares como corresponde. Entonces no lo sé, quizás esa pregunta la tendría que responder mejor el ministerio. Sí creo que las herramientas de identificación no son de focalización, o sea, también es focalización, pero lo que uno está haciendo al focalizar es identificar quién necesita determinada ayuda ante determinado problema. En ese sentido, el registro social de hogares tiene un tremendo potencial.
para algunas temáticas, como son los ingresos, pero es débil en otras. Por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de identificar quién requiere apoyo en salud mental. Entonces, hay que reconocer muy bien su fortaleza, hay que reconocer sus debilidades y complementar en aquello con otros instrumentos de focalización en aquellas áreas que tienen más débil. Y el único desafío que yo creo que sí el registro debería abordar era lo que decía anteriormente respecto de esta capacidad de identificar más rápido los choques que tienen las familias. Se hizo en relación a los primeros IFE un indicador socioeconómico de emergencia, creo que se llamaba, que veía la situación no en el mediano plazo, la situación económica no en 12 meses, sino en el último mes. Y yo creo que ahí hay un potencial que se le puede sacar como más punta para ir diseñando respuestas como más oportunas ante estos choques que sufren las familias. Pero de todas maneras es una herramienta súper válida, con una cantidad de información que se la envidia prácticamente todos los países del mundo. Así que creo que debe seguir existiendo de todas maneras, pero para los programas que requieran ese tipo de información, no para todos. Gracias, Javiera. Tomás, aprovecho tu conocimiento como economista. Aquí hay dos preguntas que son bien interesantes. Una que a lo mejor pueden ser contradictorias. Paz Coloma pregunta, cuando se piensa en la reducción de los ingresos de los primeros quintiles, ¿se debe al efecto de las cuarentenas? ¿Es esto transitorio? Y en paralelo, Ignacio Walker comenta hasta qué punto la caída de los ingresos del trabajo se explican solo por la pandemia, o también habría que considerar que llevamos 5 o 6 años con un crecimiento muy bajo, cercano a cero en términos del ingreso per cápita. Entonces, ¿cómo se condicen esas dos cosas? También va a haber una pregunta para ti, Rodrigo, en un minuto más. Ok, gracias, Ignacio. A ver, por supuesto que las cuarentenas tienen un efecto. Hay empresas que se han adaptado muy bien, pero no todos los rubros o son teletrabajables. Sabemos que es menos de un tercio por ahí. Entonces sí, las cuarentenas tienen un efecto y como mencionaba hace un rato, hay temas de microemprendimiento, ¿cierto? Que se perdieron, y hay obviamente trabajos de baja calificación que se han ¿cómo se llama?, terminado. Entonces las cuarentenas tienen sin duda un efecto, y en la medida en que nos vayamos abriendo, y como mencionaba antes, se abran de nuevo los colegios, y se puedan quitar los desincentivos a la oferta, vamos a poder observar probablemente una recuperación ahí, pero solo decir eso. Y en virtud del tiempo, respecto a la segunda pregunta, era la caída de los ingresos. Ya se veía, de hecho, en los gráficos que mostró la subsecretaria, ya se veía una pequeña tendencia a la baja en los ingresos laborales, o en la distribución, ¿cierto? Esta caía como de 1.1 puntos porcentuales a 0.9, por ahí venía cayendo desde la CACEN, no recuerdo si desde la CACEN 2011, probablemente sí, en parte por el estancamiento. Pero la caída que se ve en el primer decil que nos mostró la subsecretaria, de la CACEN 2020, es sin comparación en nuestra historia, ¿cierto? Es una caída dramática, brutal. Entonces sí, puede ser que uno diga, venía de antes una leve tendencia a la baja, los ingresos del trabajo en el primer decil, pero es mucho más fuerte lo que pasó con esta crisis, ¿no? Por eso es muy dramático. Gracias, Tomás. Para Juan Pablo, la presentación de la subsecretaria va a estar disponible en el sitio web de politicaspublicas.uc.cl, y por el chat se han compartido todas las presentaciones. Hay, no es por desmerecer a la subsecretaria, pero hay presentaciones más extensas todavía con más información que la que se presentó. Incluso hay unas planillas Excel que también es interesante para hacer análisis un poquito más, y hasta la base de datos, por supuesto. Rodrigo, tú mencionaste el tema de Tarapacá, que es realmente preocupante, el crecimiento de la pobreza en la región de Tarapacá, y te quería preguntar ahí por el tema territorial, porque Javiera, la misma subsecretaria, ha hablado de la cantidad de programas que hay, pero todos esos programas son del gobierno central. Entonces, ¿qué rol, cómo se combate la pobreza territorialmente en los territorios? Me imagino que tú, en tu participación de
Fundación de Superación de la Pobreza, ahí hay aprendizaje. ¿Podemos hacer otro seminario, Ignacio, al respecto? No, deja el titular y podemos hacer otro seminario, pero deja el titular. No, pero claramente, o sea, uno de los instrumentos fundamentales que tiene el Ministerio para el Desarrollo de la Política Pública son los municipios, ¿no? Porque es a través de los municipios donde llega la gente. Y los municipios son un universo en sí mismo, ¿sí? Que muchas veces no responden a un criterio político propiamente tal, sino que son autoridades elegidas territorialmente, etcétera, y que tienen poca vinculación, sobre todo los rurales, con el mundo central. Y eso es súper difícil para el gobierno central imaginar eso, porque no da la cultura, no da el espacio, no da el intelecto. La subsecretaria está... Viajar a territorios es muy difícil, porque tiene tanto que hacer, y yo le admiro todo lo que hace, que viajar a los territorios, ir a Cotpa, ir a San Fabián de Alico, ir a San Gregorio, es verdaderamente imposible. Y las realidades, cuando uno se para allí, son totalmente distintas. De hecho, y esto es el titular, nosotros estamos viendo hoy día en la Fundación de Superación de la Pobreza que incluso la institucionalidad de los territorios administrativos como están, no son la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos. Y estamos planteando no digo una reestructuración, ¿no es cierto?, administrativa del país, pero una consideración de algo que llamamos territorios bioculturales. Es muy distinto la quinta costa que la quinta cordillera. La realidad que se ve ahí en términos sociales, económicos, climáticos, es muy distinta, ¿sí? Y por tanto, uno puede hacer programas que atienden mejores, pero para eso necesita, y volviendo a lo que decía la subsecretaria, la colaboración. Entonces, 2 municipios o 3 municipios tienen que tener un programa territorial que colaboren entre los 3, y eso es extremadamente difícil de hacer por la tradición administrativa, cultural y legislativa que tenemos. Por eso es que insisto, si uno pone la superación de la pobreza como un tema de Estado, incluso los temas legales tienen que ser revisados, porque permitirían trabajos territoriales coordinados entre lo que llamamos megaterritorios, que son más de una municipalidad, más de una región, etc. Pero da para, Ignacio, un seminario completo. Ya, no, buen punto, muy buen punto, pero alcanzaste a dejar el titular. Subsecretaria, no sé si puede en 2 minutos dar su último mensaje, porque tenemos que cerrar y ya estamos archi sobregirados en tiempo. Sin haber abordado todas las preguntas metodológicas, transmitir tranquilidad respecto al instrumento. Yo creo que es importante como hay mucha nota técnica que explica muchas de las dudas que puedan aparecer, entonces yo lo invito sobre todo a las preguntas más académicas y más técnicas, que revisen las notas técnicas que hay en el sitio, en el sitio de CACEN, que también revisen el documento de PNUD respecto a las carencias, y yo creo que eso le va a dar bastante sustento a las dudas que tengan, y si no, la puerta abierta respecto a este tema, porque en verdad en general hay explicación para todo lo que puedan estar ahí visualizando. Ya, así que eso, cuenten con nosotros 100%, esto es como una puerta, o sea, en el fondo no se agota acá. Y lo otro, bueno, transmitir de nuevo el mensaje central. Yo creo que tal como decía Rodrigo, acá hay familias, pero hay familias que vemos un diagnóstico que no aparece con CACEN, como decía Javiera, como decía Tomás, ¿cierto? Pero que se profundiza con CACEN respecto al efecto que tuvo la pandemia en nuestro país, que tiene que ver con un efecto importantísimo en los ingresos del trabajo, transversal, focalizado, ¿cierto?, sin precedente, y sobre el cual tenemos que actuar con resguardo, porque todavía tenemos incertidumbre desde el punto de vista sanitario, actuar en conjunto y colaborativamente. Yo creo que ese es otro mensaje muy importante a transmitir, porque tenemos ventajas comparativas a los distintos actores de la sociedad para poder abordar estos desafíos, y de donde al menos el rol que le toca, no al ministerio, porque hay una pata del ministerio que es muy territorial y hay que reconocerla también, que tiene que ver con todos los servicios, ¿cierto? La subsecretaría de la niñez, etcétera, pero al menos desde el rol de esta subsecretaría, nuestro rol es poner a disposición para ustedes todos los insumos que se requieran para todos los actores de la sociedad para poder abordar estos desafíos enormes desde la evidencia, y que podamos obviamente en conjunto sacar adelante a nuestro país después de esta crisis tan grande. Así que eso, agradecer el espacio de poder difundir, aclarar dudas, etcétera, y vuelvo a insistir, y estamos disponibles para poder abordar todas las dudas que tengan respecto a lo que les pueda parecer, entendiendo a CACEN como uno de los muchísimos insumos que se pueden utilizar.
para poder trabajar en estos desafíos y darle sustento a esas familias que están detrás de estos números, que nos requieren con urgencia, pero que también requieren resguardo sanitario. Las ayudas, en el fondo, cumplen ese rol, van a seguir existiendo mientras el tema sanitario esté arriba de la mesa, pero también que esté obviamente disponible estas herramientas tan importantes para poder abordar el desafío de la protección social, la seguridad social, el empleo seguro, ¿cierto? Y también obviamente todas las herramientas que rodean a esa decisión, vivienda, educación, salud, etcétera, donde hay desafíos enormes y que tenemos que abordar en conjunto. Así que de nuevo, muchas gracias, Ignacio. Gracias de nuevo por tu rol en el panel, en este caso, no puedo dejar de mencionarlo. Pero también gracias por la invitación y cuenten con nosotros todas las veces que sea necesario para poder trabajar en conjunto y colaborativamente en estos desafíos enormes que tenemos hoy día como país. Muchas gracias, subsecretaria. Javiera, Rodrigo, Tomás, ahí pasamos todos los links donde está esta información y tanto el video de esta conversación como la presentación de la subsecretaria también la vamos a colgar en el sitio web politicaspublicas.uc.cl. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y vamos a seguir en este tema, sugerencia de Rodrigo Jordán. Gracias. Chao, Muchas gracias, que lo pasen bien, cuídense mucho. Gracias, Ignacio, gracias, Subse, gracias, Tomás, gracias, Javiera, un placer. Muchísimas gracias, cariño a todos, que estén muy bien. Igual. Muchas gracias a todos también, gracias.